Muy buenas tardes, damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen en estas entrevistas a los candidatos durante las elecciones departamentales y municipales 2021. El voto consciente a través de la plataforma de transformación tiene por objetivo informar y concientizar a la ciudadanía adulta y joven en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y El Alto, para que disciernan y evalúen las propuestas de los candidatos y dar un voto consciente, precautelando el bienestar de los tres ejes temáticos que hemos elegido para trabajar en estas elecciones: vida y familia, educación y jóvenes. Hoy en la tarde queremos dar la bienvenida al candidato a concejal El Alto por el Partido Soberanía y Libertad Solvó, Marcelo Bazán Rodríguez. Candidato Marcelo Bazán es abogado de profesión, nacido en la ciudad del Alto el 17 de diciembre de 1988 en la ciudad del Alto. Actor y baterista, fue parte del elenco del Teatro Trono y música, batería de bastantes agrupaciones nacionales. Hace algunos años interpretó la miniserie llamada Z de la Cultura Ciudadana. Trabajó más de 7 años en la gestión municipal de La Paz con el doctor Luis Reguilla en diferentes programas de fortalecimiento institucional con la juventud. Recientemente fue viceministro de Interculturalidad de la Organización Cultural y Retorno de la Institucionalidad. Actualmente es candidato a concejal municipal del Alto. Dentro de las propuestas de los ejes temáticos de voto consciente, en tema vida y familia nos proponen: en salud, la construcción de 5 hospitales de segundo nivel; construcción del complejo hospitalario de la ciudad del Alto, que comprende la construcción de 5 hospitales y, por supuesto, fortalecer la educación. Además, un seguro de atención de gremiales y choferes. En el eje temático educación, proponen la tarjeta estudiantil de Internet, zapatitos y mochilas escolares. Se propone atender todas las necesidades de infraestructura que padece cada escuela y la posibilidad de crear salas de cómputo con Internet gratuito y brindar otros zapatitos y mochilas escolares. Bienvenido, candidato. Tenemos también el placer de presentar al entrevistador de esta tarde, Eric Marín Mamani, administrador de empresas y además presidente de la JCI El Alto. Bienvenido, querido Eric. Empezamos con... Muchas gracias, senadora, y bienvenido, candidato Marcelo. Bueno, como plataforma de transformación, nosotros queremos que la ciudadanía emita el voto el 7 de marzo de manera consciente, informada y no tanto siguiendo las líneas ideológicas o tal vez llevado por ciertas emociones, ¿no? En ese sentido, como plataforma de transformación, le hemos hecho llegar eh, los ejes temáticos. Y bueno, vamos a comenzar con el primer eje, que sería vida y familia. Nosotros como país no podemos construir una nación si no tenemos cimientos fuertes basados en ciertos elementos básicos, ¿no? Como la defensa de la vida. Y esto se entiende desde la concepción y hasta la muerte natural. Candidato, ¿cuál es su postura respecto al derecho a la vida? Para esta pregunta tiene 3 minutos, por favor. Bueno, antes que nada, saludarte, Eric, saludar a María Teresa, a la plataforma de transformación, a la RELID y a la JCI. Y bueno, muy agradecido por el espacio, sobre todo para poder dialogar y que conozcan nuestros jóvenes, nuestros votantes, cuál es la propuesta que nosotros tenemos, sobre todo para la ciudad del Alto, que es una ciudad muy joven, pero también que tiene mucho recorrido político. Nos hemos quizás denominado muy revolucionarios en muchos hitos y épocas y escenarios, y bueno, es el momento de darle otro rostro a la ciudad del Alto. Bueno, en cuanto a la primera consulta, siempre voy a ser defensor y siempre vamos a ser defensores de la vida y la defensa de los derechos. Pero también hay que garantizar una vida digna a las personas. Si hablamos de niños, hablamos de ancianos, hablamos de jóvenes. Es por eso que quizás no puedo inclinarme alegremente a una u otra quizás posición. Yo sé que este es un tema muy debatible y debería ser debatible y debería tener un debate responsable y escuchar a todas las partes. Me considero, como lo decía, un defensor de los derechos y por lo cual quizás ponernos en línea con un lado o con el otro podríamos justamente recurrir en contradicciones. Es por eso que considero de que
este tipo de debates debería transformarse más en un tema educativo, más en un tema de concientización y sobre todo de educación también. Muchas gracias, candidato. Bueno, en ese tema sí existe mucha controversia, ¿no? Incluso en Latinoamérica, en países vecinos, incluso existe mucha convulsión social, eh, especialmente en el área de aprobación de una ley a favor del aborto libre, por ejemplo. Usted, si fuera autoridad como eh, electa ya en la ciudad del Alto, respecto a esta propuesta de ley a favor del aborto libre, ¿cuál sería su postura? Para eso también tiene 3 minutos, por favor, candidato. Bueno, yo siempre he sido partidario y justamente impulsor de este tipo de espacios, como lo está haciendo hoy por hoy la plataforma, ¿no? Entonces, este tipo de espacios nos va justamente a abrir a discutir sobre este tema. Es un tema muy profundo y es un tema muy largo de hablar, pero para comentar un poco, creo que este tipo de espacios donde sí debería hablarse, deberían tocarse diferentes puntos de vista, tanto legal, tanto de género, científico, etcétera, ¿no? Y además, para plantear un tema como este que es tan delicado, deberíamos tener un estado sólido para definir qué se va a hacer de aquí en adelante, ¿no? Estamos hablando de una política nacional, una política de Estado, y hay que considerar también de que tenemos una cultura no conservadora, pero sí tenemos una cultura bastante especial con estos temas. Como lo decía, es un debate muy amplio que para nada puede definirse solamente en un departamento o solamente en una ciudad. Esto es un tema mucho más amplio, este es un tema nacional. Eh, para terminar, una posición personal es que hay que escuchar a las posiciones, a las partes y conocer más a fondo. Reitero que culturalmente tiene que responder a nuestras realidades, ¿no? Como sabemos muy bien, nuestros abuelos, nuestros antepasados, no solamente abuelos, sino viene desde una cultura mucho más amplia. Quizás había mucho respeto a la vida, ¿no? Entonces, yo sé que ahora puede ser muy prematuro, pero sí avanzable y muy discutible hablar de este tema. Yo, como le decía al principio, considero que debería debatirse mucho más, debería hablarse mucho más y debería concientizarse también, porque hay posiciones que hoy por hoy puede tener nuestra gente alteña en contra, ¿no? Pero también a favor del aborto, pero sobre todo más por un tema quizás de salud, ¿no? Entonces, yo creo que es muy debatible, es muy amplio y simplemente considero de que deberíamos hacerlo frecuentemente. Muchas gracias, candidato. Bueno, teniendo la primera parte como la familia, un pilar fundamental o el núcleo de la sociedad, eh, pasamos a la otra área, ¿no? El tema de educación. La familia también es fundamental en la educación de los hijos y en el Alto, especialmente, tenemos el fenómeno de que los dos padres muchas veces trabajan de tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche y casi no tienen ese tiempo para sus hijos, ¿no? En sus casas. Dentro de la propuesta de su partido, ¿cómo cree que se puede comprometer a los padres o a ciertos tutores en el seguimiento y el apoyo educativo a los niños en edad preescolar o primaria? Bueno, el tema de educación hay que replantearlo en una relación profesor, maestro, ¿no? Alumno y padres. En el marco de las nuevas tecnologías, producto de esta pandemia, obviamente, los padres hoy por hoy tendrían que asumir el rol de maestros ante la ausencia física, ¿no? Y lo más importante, y lo vuelvo reiterando, para cualquier política pública o para cualquier programa, es la sensibilización. Yo creo que sensibilizando justamente a nuestros padres es necesario hacer entender de que la única garantía de superación para nuestros niños es la educación, ¿no? La educación es la puerta a la superación, la educación con la educación se tiene más progreso, se tiene más salud y obviamente más oportunidades.
Hoy las tecnologías nos ayudan justamente para estar conectados con el mundo, ¿no? Y tenemos la información al instante, al alcance de la mano, en los celulares. Algo que no ha considerado hoy por hoy quizás el gobierno central es de que lo hemos visto en memes, lo hemos visto en publicaciones, ¿no? De que vemos de que hoy las madres o los mismos padres se dan la manera de hacer este tipo de clases virtuales, ¿no? Y quizás hubiese sido más interesante hacer un estudio social, ¿no? Porque seguramente, y lo vivo yo, tengo sobrinos, ¿no? Y mi hermana pues anda prestándose los equipos nuestros o el de sus hijos para pasar entre los niños, ¿no? Entonces, creo que eso no se ha medido realmente, pero sí deberíamos considerar de que es importante en adelante las tecnologías, obviamente con este estudio previo social, ¿no? Eh, en el alto, como tú le decías, y bueno, hay que hacer una, quizás un seguimiento de las cosas que se han venido haciendo desde pasados gobiernos municipales, ¿no? El tema de estructura es bastante lamentable, ¿no? Sobre todo con nuestros colegios quizás fiscales o los colegios que son de convenio. Es por eso que el candidato alcalde del Alto y obviamente nosotros como concejales habíamos planteado de que lo más necesario es la mochila escolar, lo más necesario es justamente los zapatitos. Eso es un proyecto que ha sido bastante aceptado justamente por los padres de familia y sobre todo por los niños, desde que nuestro candidato hoy por hoy alcalde fue concejal e hizo toda una campaña para ir regalando zapatitos, porque sabemos muy bien que muchos de nuestros niños salteños no tienen ni el acceso a unos zapatos, ni el acceso mucho menos a un celular. Entonces, esto va a replantear justamente con la mochila escolar, de que pueda hasta implementarse justamente un dispositivo para que ellos puedan colaborarse. No es fácil, pero tampoco difícil y tampoco imposible. ¿Por qué hablo un poco de la mochila escolar? Bueno, yo viniendo trabajando desde la gestión municipal de La Paz con el doctor Luis Revilla, ha sido justamente un programa en el que la gente no creía, ¿no? La gente no creía que iba a existir una mochila escolar y hoy por hoy existe un desayuno y una mochila escolar en la ciudad de La Paz. Y ese tipo de programas y ese tipo de proyectos y políticas es necesario quizás eh, traerlas al alto, ¿no? Y no solamente al alto, sino a otras ciudades más. Por eso son tan importantes las políticas públicas que pueden ser replicadas en otros municipios, ¿no? Y no solamente la mochila escolar, sino muchos otros programas y políticas públicas. Muchas gracias, candidato. Bueno, en esta etapa que vivimos como Bolivia, estos últimos tiempos, eh, gran cantidad de los votantes son jóvenes. Y justamente la siguiente pregunta va a ir enfocada a esa temática, a la participación de los jóvenes en este proceso de transformación que seguimos viviendo en la nación, ¿no? En cuanto a espacios y oportunidades, los jóvenes han peleado en distintas ocasiones por esos espacios de dirección, por ciertas oportunidades de gestión. Ustedes como candidatos, ¿qué proponen concretamente en su plan de gobierno para abrir estos espacios? ¿Y cómo lo proponen y dónde? Para esta pregunta tiene 5 minutos, candidato. Perfecto. Bueno, yo debo ser un poco crítico con el tema de los espacios y las aperturas que se les ha hecho a muchos jóvenes y bueno, estamos hablando un poco más de 5 años, ¿no? Los movimientos juveniles, los activistas, ¿no? Que en determinado momento sí se han abierto estas puertas, sí se han abierto estas brechas a muchos jóvenes para que sean partícipes de espacios y escenarios políticos. Pero como es la política, lamentablemente hoy por hoy, no todos los políticos y no todos los partidos políticos y agrupaciones, siempre los jóvenes han sido la escalera nada más de los partidos políticos. Y si se les ha dado en determinado momento algún espacio, muchos de esos jóvenes que hoy por hoy han sido electos, hoy por hoy tienen espacios públicos bastante altos, tampoco están respondiendo al sector, ¿no? Entonces nos quedamos en decir qué pasó con tanto movimiento juvenil, qué pasó con tanto movimiento activista, ¿no? Activista animalista, activista ambientalista, activista de derechos humanos, feministas, ¿no?
Entonces, creo que hay que tener un poco de cuidado de aquí en adelante de esta apertura justamente de escenarios y espacios para los jóvenes, ¿no? Porque después incurrimos en lo mismo y en la vieja práctica política de que vienen jóvenes, nos representan y al representarnos después nunca responden al sector. Y lo estamos viviendo lamentablemente. Nosotros, bueno, como Soberanía y Libertad justamente se ha venido peleando para que los jóvenes tengamos espacios y hoy por hoy es por eso que nuestro mismo candidato a alcalde es bastante joven, por lo menos en el escenario político, y como concejales estamos Reina Pinto y mi persona para justamente hacer la representación de consejo y obviamente fiscalizar a un ejecutivo, porque tenemos la experiencia, porque, bueno, venimos justamente de un trabajo institucional en la ciudad de La Paz y es bueno replicar, como decía. Bueno, venimos justamente trabajando, yo trabajé 7 años en diferentes sectores del fortalecimiento institucional juvenil. El último trabajo que yo tuve en el municipio de La Paz fue el Centro de Jóvenes y Empleo, que es justamente la réplica que se quiere hacer acá en la ciudad del Alto, que es básicamente en buscarle empleo al joven, asesorarlo y darle justamente los instrumentos para que él pueda buscar empleo, que es ahorita lo que más le preocupa al joven alteño, me preocupa a mí, le preocupa a mi hermano, le preocupa a mis amigos y vecinos, ¿no? Entonces, este tipo de centros deberían ser replicados acá en la ciudad del Alto para darles instrumentos como por ejemplo, hacer las entrevistas laborales, cómo buscar un trabajo, qué detonantes y peligros puede tener al buscar un trabajo, ¿no? Y no solamente en el tema de empleo, sino también apoyando el emprendimiento, haciendo concursos en colegios sobre mi primer negocio, sobre un negocio, sobre ideas de negocio. Entonces, de esta manera sí vamos a empezar a abrir y sí vamos a empezar a generar emprendedores y no solamente jóvenes que crean en la política y piensen en política, ¿no? Hoy por hoy, si habemos y somos quizás muchos jóvenes que creemos en la política y en la política sana, en la política de valores con principios, pues obviamente eso se va a ir replicando. Entonces, lo que hemos planteado justamente en nuestro programa de gobierno es hacer un banco de empleo inicialmente, empezar a fortalecer y apoyar a nuestros emprendedores en la ciudad del Alto, sobre todo jóvenes, ¿no? Y obviamente en general, porque esto no se cierra solamente generacionalmente. Y simplemente para terminar, lamentablemente el ser joven es muy limitante, ¿no? Hoy por hoy quizás yo puedo verme muy joven, pero ya no me consideraría joven dentro de los sectores, ¿no? Quizás soy un joven político, y eso tiene que quedar claro, ¿no? Quizás muchos aún lamentablemente políticos se siguen llamando jóvenes, cuando en realidad el escenario no solamente la juventud, ¿no? El escenario está justamente en enfrentar las necesidades que tiene nuestra ciudad y nuestros sectores, no solamente juveniles, sino en general. Gracias, candidato. Bueno, ahora vayamos a algo más específico y una problemática que se ve día a día, ¿no? Yo al pasar por la ceja especialmente soy víctima, digamos, de este caos vehicular que existe, que ya se ha expandido incluso hasta el cuartel Ingavi, como conocemos nosotros en la ciudad, y al otro lado incluso hasta el sector de Los Palos, yendo camino a Viacha, ¿no? En el Alto siempre se ha tenido ese problema debido a que somos una principal vía de acceso a La Paz, es una vía de paso hacia provincias del altiplano, hacia otros departamentos de Bolivia, ¿no? Y como soberanía y libertad, ¿qué proponen para mejorar una planificación vial? Para esto tiene 5 minutos, candidato. Bueno, inicialmente es primero preocupante la situación de nuestros transportistas. Es por eso que nos hemos puesto en los zapatos también de nuestros transportistas para justamente ver un seguro médico para ellos, ¿no? Es lamentable que nuestros gremiales y nuestros transportistas no tengan un seguro porque tú sabes muy bien y la gente que conoce el Alto y si no la conoce, bueno, la gente de la ciudad del Alto vive del día a día y eso es muy lamentable, la verdad. Entonces, primero hay que fortalecer la calidad de vida de nuestros transportistas, de nuestros gremiales y de nuestros ciudadanos en general. Eh, Venimos trabajando justamente, yo como me presentaban, fui parte de una miniserie llamada Z, justamente que hablaba de las cebras y tenía
un gran mensaje de cultura ciudadana, ¿no? Ustedes saben muy bien que las cebras hoy por hoy es una de las políticas públicas más tiernas que tiene el municipio de La Paz, que se ha ido replicando en diferentes ciudades. Estaban acá en El Alto, están en Sucre, están en Tarija y han tratado también de replicarlas en otras ciudades. El tema vial es un tema de cultura ciudadana netamente y lo que tenemos que justamente hacerle entender a nuestros vecinos, a nuestros hermanos y hermanas alteñas y alteños, es de que nuestra ciudad, lamentablemente, como tú le decías, Eric, solamente se la ve de paso, ¿no? Entonces es una ciudad de paso ante La Paz, ante nuestras provincias y nada más. Y ese es el problema que hay que cambiarle al alteño, hay que cambiarle a nuestro vecino. Es una ciudad joven, es una ciudad de mucho fortalecimiento empresarial y sobre todo de mucho detonante político, revolucionario y como siempre nos han representado a los salteños. Eh, Más allá justamente de dar una ley, de restringir entre placas y no placas, hay que enseñarle al chofer, hay que enseñarle al peatón el respeto por el otro. Lo que se ha hecho en la ciudad de La Paz es bueno replicarlo también acá en la ciudad del Alto, que es obviamente nuestras cebras en cultura ciudadana, pero también ir y sentarnos con nuestros choferes y decir cuál es la problemática. Como lo decía, es la calidad de vida. Pero más allá de las problemáticas es por qué vienen justamente a la ciudad del Alto por un tema de migración para buscar el trabajo. Obviamente es quizás la primera escala que tienes hacia llegar al país. Primero pasas por el Alto y después pasarás a La Paz, pasarás a Santa Cruz o a otras ciudades. Creo que es un tema de mucha profundidad, pero lo que planteamos es justamente eso, la cultura ciudadana en nuestros vecinos, la cultura ciudadana en nuestros niños, la cultura ciudadana en nuestros choferes, la cultura ciudadana sobre todo en nuestras guardias municipales, ¿no? Si bien hoy por hoy el Alto tiene una guardia municipal, quizás está orientada a otros caminos y a otras tareas, ¿no? Pero es necesario darle un enfoque también vial. Y como lo decía, para cerrar, nosotros nos estamos fijando justamente y queremos trabajar por darle una calidad de vida, así como se lo ha hecho en la ciudad de La Paz y en otras ciudades, replicando lo mejor de cada una de estas ciudades. Muchas gracias, candidato. Bueno, con esto ya hemos culminado las preguntas de la entrevista. Queremos agradecerle por su presencia y, bueno, felicitarlo también por las propuestas que tiene. Y esperemos que este 7 de marzo la gente se informe para votar y emita su voto consciente. Muchas gracias. En nombre de la Gracias. plataforma candidato, queremos también pedirle una despedida y su último mensaje, que nos dice vísperas a una semana de estas elecciones. Bueno, creo que es importante un poco medir cómo están las cosas hoy por hoy en el Alto, más allá de que puedan haber cifras o no. Creo que tiene que haber un equilibrio siempre en un gobierno municipal, ¿no? Entonces, por eso que hay que optar por un equilibrio, hay que optar justamente para que otras autoridades puedan fiscalizar un ejecutivo, ¿no? Entonces, tenemos la experiencia, tenemos la capacidad, somos jóvenes, ¿no? Y somos jóvenes con una representación bastante interesante. ¿No? No tenemos, como muchas veces les dicen a los viejos políticos, que vienen a veces con colas, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Entonces, si somos jóvenes que venimos representando a nuestro sector, venimos representando a nuestra ciudad, creo que es momento de confiar en estos jóvenes. Uno de estos jóvenes soy yo, justamente que me postulo a ser concejal. No ha sido fácil aceptar esta invitación por el contexto de pandemia que tenemos en el país y en el mundo entero, pero sé que podemos seguir transformando, sé que podemos seguir creciendo. El Alto, como lo decía, se ha caracterizado en ser una de las ciudades de alto componente político y sobre todo revolucionario. Pero más allá de ser un componente revolucionario, también deberíamos querer, amarla y respetarla a nuestra ciudad. Quizás este 7 de marzo puedan emitir y puedan hacer su voto de confianza hacia mi persona o hacia otro candidato joven, pero lo importante es que tengan la experiencia, que conozcan el trabajo que están haciendo. La gestión pública no es solamente ir y sentarse en un escritorio, ¿no? La gestión pública es ir y hablar con la vecina, hablar con el vecino, trabajar por nuestros niños, trabajar por nuestros jóvenes y bueno, simplemente voten por el amarillo patito, como dice nuestro candidato a alcalde, que es Solvo. Muchísimas gracias, candidato. Gracias a nuestro entrevistador, presidente de JCI El Alto, Eric Marín. Y gracias a todo el equipo y a los que nos siguen. Será hasta una próxima entrevista. Buenas tardes.